Bien, pasemos ahora con nuestro primer invitado de la mañana. Nos acompaña el doctor Humberto Abanto, abogado Humberto Abanto. Humberto, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Pancho. Muchas gracias. Es un honor estar aquí y Dios bendiga a toda la audiencia. Muchas gracias por tus palabras y por estar con nosotros. Siempre es muy prudente conversar contigo. Creo que tienes una voz muy firme, muy determinante. Y en este caso, bueno, creo que el Perú está un poco más preocupado por la tragedia de lo ocurrido el día viernes en Trujillo. Ya hemos enviado nuestras condolencias. Las seguimos enviando porque definitivamente el dolor de los familiares, el dolor de no solamente aquellos que han perdido vidas o han perdido familiares o siguen heridos, sino también aquellas personas cuyos negocios se han detenido, lamentablemente, cuya vida económica se ha visto truncada. En fin, es una tragedia que seguramente no se detendrá. Y eso hace que otros aspectos de la vida peruana, de la vida cotidiana o la vida política o legal, tal vez pasen a un segundo plano, pero no por eso es importante dejar de mencionarlas, ¿no? Uno de esos es la modificación de ley de extinción de dominio. Hay una pelea, como ha habido desde hace varios años, entre el Poder Legislativo, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Todos dicen tener la razón, pero vamos a escuchar una voz prudente como la tuya para tratar de primero explicar lo que es la ley de modificación de extinción de dominio y luego analizar si es que la modificación es prudente, si es que el Ministerio Público tiene razón cuando la critica o si es que los parlamentarios tienen razón cuando la critican. Esta es una historia que comienza hacia el 2007-2008, cuando Alan García da un decreto legislativo e introduce el proceso de pérdida de dominio, se llamaba originalmente. Este monstruito que se creó en ese momento fue duramente criticado por una persona que conocía muy bien el tema de los derechos reales en el Perú. El derecho real es el derecho a las propiedades, el derecho sobre las cosas. Y era don Jorge Avendaño. Don Jorge Avendaño dijo, para empezar, el concepto de dominio es un concepto extraño a nuestro ordenamiento jurídico, no existe eso en nuestro ordenamiento. Es una cosa que estamos importando sin entender para qué. Finalmente, Alan terminó retrocediendo en esto. No, por lo tanto, la señora, que es importante señalar, la señora Marisol Pérez Tello se equivoca cuando ella se presenta y sus amigos caviares se presentan como los inventores del agua tibia o los descubridores de la rueda. ¿Ya? No fue así. Han diseñado un proceso que es más o menos así. Primero la gente tiene que entender. Yo, fiscal, decido que tus bienes son de origen ilícito. Entonces, te notifico que voy a investigarte. En esa notificación, el único derecho que tú tienes es a saber que te estoy investigando. No puedes participar en la investigación, Pancho. Tú no puedes participar, todo lo voy a hacer a espaldas tuyas. No puedo pedirte que no incautes mis bienes, no puedo pedirte No. Primero que nada, no puedes impedir que yo busque cualquier cosa y tu abogado no puede controlar si es que lo que están buscando está bien buscado, si tiene pertinencia, si tiene utilidad, si tiene conducencia. Nada. Tú no puedes hacer nada en absoluto. Okay. Tú te tienes que quedar sentado ahí mientras yo me meto a tu casa, reviso, rebusco, etcétera, etcétera. Sí. Pero además puedo pedir que te incauten los bienes. Entonces se me ocurre que tu casa la obtuviste de manera ilícita. ¿Se te ocurre a ti? A mí se me ocurre. Ya. Inmediatamente le pido al juez, digo, Pancho de Pirola tiene para mí un desbalance patrimonial, todavía no he cotejado nada. A mí yo tengo un datos Seguimos unilaterales. en teoría. Entonces el juez agarra y dice, ese Pancho de Pirola es un peligro. Entonces que vamos a incautarle la casa. Tú vives ahí con tu esposa, tus hijos, etcétera. Pero es tan peligroso, señor juez, que no puede seguir viviendo ahí. El Estado tiene que apoderarse de la casa. Entonces te saco a ti y a tu familia de tu casa. Eso puede pasar en un proceso de extinción de dominio. Y de repente tú te encuentras en la calle con una investigación en la que no participas y buscando dónde vivir. Cuando ya el fiscal terminó su investigación, te demanda y dice, sí, efectivamente, Pancho de Pirola, tu casa es de origen ilícito. De que te demando para que tú vengas a un juicio y pruebes que tu casa tiene origen lícito. O sea, se revierte la situación, ¿no? Porque acá hay la presunción de inocencia. No, eso no existe. Ya no existe acá. No existe. Y voy a explicar por qué. Porque la gente cree, en el Perú somos supersticiosos, y en América Latina en general, porque esta cochinada nació en Colombia. Ya. ¿Ok? Y que somos supersticiosos y creemos que si decimos un conjuro, las cosas cambian. Entonces, si yo digo,
actividades ilícitas en vez de actividades criminales, que es lo que dice la ley ahora, y ahí voy a explicar un tema importante. La palabra ilícito es más grande que la palabra criminal en términos de derecho. O sea, es como cuando yo digo Lima y el Perú. ¿Ya? Lima, por ejemplo, sería el delito. Es una comarca más pequeña. Son los actos que están en el Código Penal. Ilícito, o sea, es como decir peruano. Limeño y peruano. Peruano es todo el espacio Loreto. O sea, que ahí podría estar lo laboral, lo civil, lo administrativo. O sea, yo puedo cometer ilícitos que no son necesariamente penales. Por ejemplo, pongo un negocio sin la autorización administrativa, la licencia. Está fuera de la ley, pero no es ilícito. Es ilícito, pero no es delito. Me paso la luz roja. Es infracción, pero no es delito. Es una infracción al derecho, pero no de carácter penal. Esta ley habla de bienes de origen ilícito, no dice bienes de origen criminal. Entonces ahí está la primera gran mentira, porque dicen, esto es para luchar contra las organizaciones criminales. No, señor. Esto incluye la informalidad. En un país con 70% de informales, sin 80%. Sí. Ya. Yo tengo que ir a probar mi inocencia. Tengo que ir a probar que mis bienes son lícitos. Todo eso es una monstruosidad. Todo eso es una monstruosidad, pero hay algo más todavía. Todos hemos escuchado en las películas esta frase, más allá de toda duda razonable. Sí. Ya. Con eso, ese es el estándar para que te condenen en derecho penal y para que te quiten tus cosas, te las incauten o las decomisen. Si son objeto del delito, instrumento del delito o producto del delito. Sí. Para ilustrar un poquito más también a la audiencia que nos está escuchando o viendo, tenemos una nota preparada. Vamos a escucharla o verla para aquellos que nos siguen de manera audiovisual, justamente acerca de la modificación de ley de extinción de dominio. Vamos con la nota. La lucha contra la corrupción y la delincuencia está siendo gravemente amenazada. En el Congreso se quiere aprobar un proyecto de ley que apunta a que retrocedamos en nuestra misión de investigar y perseguir el delito. Quieren limitar la ley de extinción de dominio. Es correcto que se incaute un bien mientras dure el proceso de investigación por casos de corrupción, pues un candente debate sobre las reformas a la ley de extinción de dominio mantiene a las autoridades del Ministerio Público y el Congreso advirtiendo las implicaciones que podrían tener estos cambios. Con más de 5.500 investigaciones en juego, la batalla por recuperar bienes ilícitos se podría ver gravemente afectada. Ernesto Blum, expresidente del TC, tiene una mirada particular del asunto. Esta norma de extinción de dominio, desde mi punto de vista, hace tabla rasa con el artículo 70, porque infringiendo el derecho de propiedad, es decir, desconociendo el artículo 70, la presunción de inocencia, la irretroactividad de la ley y el principio de tipicidad, además del de seguridad jurídica, permite y habilita a que el fiscal promueva un proceso autónomo de extinción de dominio. Quiere decir que un juez podría incautar los bienes, los mande a rematar y las personas queden privadas de su propiedad sin ninguna condena que señale su responsabilidad e incluya a estas propiedades como instrumentos del delito. Por ello, dentro de lo que se propone en el Congreso es que solo se permita incautar bienes cuando exista una sentencia firme. Por ejemplo, Vladimir Cerrón, con más de 1.5 millones incautados en cuentas bancarias. Rodolfo Orellana, 3 inmuebles valorizados en 130 millones de soles. Alejandro Toledo, propiedades valoradas en más de 5 millones de dólares. Artemio, un inmueble. Martín Vizcarra, 15 propiedades incautadas en Lima y Moquegua. Es por ello que la titular del Ministerio Público se ha pronunciado al respecto, señalando que la modificación de esta ley dejaría al Estado sin las herramientas necesarias para la lucha contra la corrupción. ¿Será esto así? Permitiría a los criminales usar testaferros, transferir y desaparecer los bienes, entre otras acciones. ¿Por qué además se señala que de aprobarse estas reformas se estarían vulnerando convenios internacionales? El artículo 70 de la Constitución del Perú garantiza la inviolabilidad del derecho a la propiedad. ¿Quién tiene la razón entonces en este lío? ¿Congreso o Ministerio Público?
Congreso o Ministerio Público? Es la pregunta del millón y la pregunta o la lucha que hemos estado presenciando los peruanos en los últimos años. Nos dice el Ministerio Público que efectivamente 6 casos emblemáticos se archivarán si el Congreso golpea la extinción de dominio. ¿Es esto cierto? Miente la señora, pero déjame terminar esto porque es importante que la gente entienda. Sí. Cuando yo digo la extinción de dominio y establezco que no es un proceso penal, porque quiero que, o sea, sería bueno que tomes partes de la audiencia que ha habido en el Tribunal Constitucional, donde el procurador fue avergonzado. Y yo lo lamento porque a Lucho Huerta Guerrero le tengo un gran aprecio, ha sido mi compañero de estudios en la maestría de Derecho Constitucional. Pero cuando uno quiere defender lo indefendible, termina siendo el ridículo. El juez constitucional Pedro Hernández le pregunta, ¿este proceso es penal? ¿Es civil? No, este es un proceso autónomo, le dice. Por lo tanto, vamos empezando con una cosa que desmiente a la señora Espinosa. Esto no es para la lucha contra el crimen. Porque para la lucha contra el crimen está el derecho penal. ¿Ok? Este es un instrumento muy peligroso hecho por artífices de una situación muy riesgosa en un país con la alta informalidad que tenemos. No estamos hablando de criminales, estamos hablando de gente que encuentra barreras que le impiden el acceso al mercado. Entonces la señora da datos falsos. Vamos a dar un ejemplo. El señor Orellana en este momento enfrenta un juicio oral. ¿Cuál es el impedimento para que el Ministerio Público pida la incautación y el decomiso de sus bienes dentro del proceso penal? Ninguno. No existe ese impedimento. El caso de señor Vizcarra. El señor Vizcarra también está sometido a un proceso penal. ¿Qué problema hay para que se inhiba sus cosas? Porque existe la inhibición, la incautación y la desposesión. Tampoco. ¿Cuál es el problema con las demás personas? Ninguno. Pero voy a hablar de un dato importante que la señora oculta. Entregaron un dato, esto me lo dijo un periodista, Omar Mariluz, en una entrevista. Esto es grave porque el Ministerio Público nos ha dicho que con 1.470 casos ha logrado recaudar 550 millones de soles. Yo hice un ejercicio aritmético simple que te pido que lo hagas. A ver. 550 millones entre 1.740. Entre 1.470, perdón. ¿Me repites la cifra? 550 millones. 550 millones. Entre 1.470. Entre 1.470. Tenemos 374.149. Por caso. Por caso. 374.000 soles es lo que manejan las grandes mafias, las grandes organizaciones criminales. Definitivamente no. Entonces, ¿a quién están golpeando? Yo voy a contar a quién están golpeando. Existe el caso del doctor Cáceres en Paiján. Es un caso que lo conozco mucho porque es un viejo compañero mío. Tiene 84 años, 85 años. Hasta ahora se va los domingos a Paiján. Él es médico. Se va los domingos a Paiján a atender a los pobres, cumpliendo con su deber partidario. Este señor y su esposa tenían una casa en Paiján y se fueron a vivir a Trujillo porque su esposa, que también es octogenaria, le diagnosticaron cáncer. Le dejó la casa a un hijito de 52 años, un nene de 52 años. El nene de 52 años cometió un delito dentro de la casa. Y con acusación fiscal, sin condena, solo con la acusación, o sea, dice la fiscalía que cometió un delito, iniciaron un proceso de extinción de dominio ¿contra quién? ¿Contra él? No, contra el doctor Cáceres y su esposa. Y la imputación era que ellos no habían sido suficientemente diligentes para custodiar la conducta del nene de 52 años que no debía cometer un delito en la casa. Pero eso no es una excepción muy única como para querer generalizar. Siguiente ejemplo, un transportista. Lo contratan para mover agregados. Le dan un reinfo falso, la guía, alguien que estaba canterando ilegalmente. El tipo lo capturan, lo detienen, se declara culpable, va a una terminación anticipada, intenta recoger su volquete y le dice, no, el volquete está embargado por extinción de dominio, perdió su volquete. Eso, lo que pido es que hagamos el ejercicio al revés. ¿Por qué? Además hay otro dato que no quiero que se pierda acá. La teoría es que esto es para los bienes de origen ilícito. Pregunta, en el caso de señor Cáceres, ¿había origen ilícito? No. En todo caso era un uso ilícito, ¿no es cierto?
Sí. En el caso del Bolquete, ¿había origen ilícito? No, también había un instrumento del delito, era uso ilícito. Pero, a ver, acá lo preocupante es, la Fiscalía de la Nación está diciendo, 6 casos emblemáticos se archivarán si el Congreso golpea la extinción de dominio. Eso es mentira. Yo quiero creer que la Fiscalía de la Nación tiene un conocimiento mínimo en materia No, legal, en materia penal, en la materia justamente relacionada con el Ministerio Público, y están diciendo que estos casos emblemáticos... Pancho, cuando se hace propaganda, la verdad se pierde. Esta es una guerra política entre el Ministerio Público y el Congreso de la República. ¿Qué gana la Fiscalía de la Nación impidiendo que el Congreso? Poder. Así de sencillo, Poder. Este es un tema de poder. Pero ¿quién se beneficia con esto de acá? Los señores para los que la señora Espinosa juega, es decir, la izquierda caviar. Vamos a ser claros en esto. Porque que la señora Espinosa le diga al país qué le impide al Ministerio Público pedir la incautación de esos bienes al juez penal. ¿Qué le impide? Pero no estamos hablando de un proceso burocrático que podría, en todo caso, ralentizar que se pueda incautar los bienes. No. El hecho de que se incauten durante la investigación no justamente impide lo que se decía en la nota, que era que haya testaferros o que se transfieran las propiedades. Pero es que no es así. ¿Quién dice que en el proceso penal, desde las diligencias preliminares de investigación, yo no puedo incautar? ¿Quién dice eso? Aquí hay que tener mucho cuidado. Yo no puedo construir un proceso en el que tú vayas a probar que eres inocente. Pero como pongo la palabra ilícito en vez de criminal, digo, acá las garantías del debido proceso de la presunción de inocencia no juegan, que fue lo que dijo el procurador en el debate en el Tribunal Constitucional. No, señor. La Corte Interamericana, que tanto les gusta a los amigos de la señora Espinosa, ha sido muy clara en señalar que las garantías del inciso 2 del artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, presunción de inocencia, derecho a la defensa, etcétera, están presentes en todo proceso en el que se diriman los derechos o las obligaciones de las personas. A ver, voy a tratar de ponerme en la situación de la Fiscalía de la Nación. Si ella sostiene que estos casos emblemáticos podrían caerse o podrían archivarse en caso de que se aprobara esa modificación, no podría ser porque la defensa legal de Cerrón, de Orellana, de Toledo, dirían, momento, estos bienes fueron quitados justamente bajo la ley de la extinción de dominio, por consiguiente queda nula la incautación. Totalmente de acuerdo. Puede hacer, pero si yo soy el fiscal de la Nación, yo le digo a los fiscales, señores fiscales penales, como hay este riesgo, pasen inmediatamente a pedirle al juez la incautación bajo la norma del Código Penal y las normas del Código Procesal Penal. Y eso pasa con una solicitud del fiscal y una orden que la dicte el juez sin escuchar a la otra parte porque es como un embargo. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque quieren el arma de la extinción de dominio para acosar a sus enemigos políticos. Si yo te abro una investigación, te amenazo con prisión, una detención preliminar, por eso gritaba por la detención preliminar, Sí. abuso de la prisión preventiva y encima te quito tus cosas, ¿qué pasó contigo? Estoy desamparado. Pero yo tengo el poder. Entonces lo que no puede tener el Estado es el poder de destruir a una persona. No mientras, o sea, en ninguna situación, aunque sea responsable de un delito, hay límites para la actuación del Estado. Lo que ocurre es que esta izquierda caviar es enemiga de las garantías y de las libertades. Las usa para destruir al Estado y para atacar a la sociedad. Porque lo que quieren es el poder. La discusión aquí es de poder. Pero ahí nuevamente estamos entrando en un debate donde estamos retirando facultades al Ministerio Público bajo la sospecha de que se está obrando o que ellos naturalmente obran por el mal. No, perdón, no es así. Yo tengo una visión... Porque lo idealmente sería confiar en los organismos públicos y que van a obrar de manera correcta. No funciona así. Yo tengo una visión de liberal político. Yo creo en el liberalismo político. El liberalismo político tiene varias cosas ahí a la vista. Lo primero es un Estado, ¿no?, con poderes limitados. ¿Por qué? Porque un Estado con poderes ilimitados es la garantía de que van a arrasar contigo. Segundo, necesito una persona que tenga garantías y tenga derechos y sus derechos estén protegidos. Tercero, yo
tengo que tener una garantía jurisdiccional, es decir, si se va a discutir mis derechos y mis obligaciones, tengo que tener un juez imparcial y tengo que tener una institución que yo pueda contrarrestar, porque si vamos a confiar solo en el Estado, ¿no?, que es el Leviatán, recordemos la lógica de Hobbes, entonces no necesitaríamos abogados defensores. Solo basta con el fiscal, porque el fiscal custodia tus derechos. Nunca se va a exceder, es una buena persona, es un hombre en el que confiamos mucho, le hemos dado varios diplomas y muchas medallas. ¿Eso funciona así en una sociedad democrática? En una sociedad democrática lo que hay, lógicamente, es desconfianza del poder. Lo primero que el ciudadano tiene que tener es desconfianza del poder. Y yo desconfío cuando las instituciones tienen un poder tan grande como el que se tiene para detener a una persona con datos mínimos y mandarla a la cárcel. Porque ni siquiera la gente... Yo pido a los medios de comunicación que exijan a la policía que muestre las instalaciones donde se detiene a las personas cuando hay esos mandatos de detención preliminar. Y van a ver que cualquier chiquero es el Marriott al lado de ese sitio. ¿Ya? Ya. No, es que pregúntenle a las personas que han estado ahí. Es una cosa oscura con un hueco ahí para tus necesidades físicas, fisiológicas. Ya. ¿Ya? Dos, tengo la posibilidad de que además de sacarte de ahí y mandarte a una de las lindas cárceles peruanas Ya. por 3 años. Y tú eres un padre de familia y tienes que sostener a tu familia. 3, puedo quitarte tu casa y botar a tu familia a la calle. Claro, pero los ejemplos que tú mencionas son terribles y en todo caso la persona en cuestión es efectivamente inocente. Pero en los casos en los que... ¿Quiénes son culpables? ¿Cerrón es culpable por qué Cerrón? Debemos tratar entonces a todo investigado como si fuera... Inocente. Pero No, es que lo que dice la Constitución. O Pero sea, no inocente, sino como si fuera, digamos, un rey. no. ¿Qué tipo de beneficios hay que no. otorgar al individuo? ¿No? Si Tú- yo tengo, a ver, hay escalas. Si yo tengo una sospecha criminal mínima, abro unas diligencias preliminares de investigación. ¿Qué debe autorizarme eso? Bueno, podría autorizarme a que allane su vivienda y busque los elementos probatorios que pueda haber allí, sea de la comisión del delito o de cosas relacionadas o instrumentos que sirven para eso, y punto. Pero si no tengo nada, excepto una sospecha vaga, y voy al juez y le digo, detengan a Pancho de Piérola, deténgalo por 15 días, señor juez. Y los jueces, con la facilidad del que coge un lapicero y firma, da una orden, además en el que hizo un copia y pega de lo que pidió el fiscal, te manda a la cárcel 15, te manda no a la cárcel, te manda a esos centros espantosos de detención. Eso puede pasar con cualquiera. Lo que ocurre es que aquí trabajan con la heurística. Entonces, ¿qué te Ya. dicen? Está Cerrón, que se ha convertido, los caviares lo han convertido en poco más o menos el anticristo. Claro. Está Orellana, sí es un delincuente, pues, pero ¿por qué no lo ha pedido en el proceso penal? No, está Vizcarra, a quien yo detesto personalmente, pero no soy partidario de que se arrase con sus derechos. Tiene derecho a una defensa, tiene derecho a conocer de qué lo acusan, tiene derecho a esperar una sentencia para ser culpable. ¿Por qué tenemos que darle ese poder? ¿Y qué pasa cuando volteen y te miren a ti? Cuando no, pero las opiniones de Pancho de Piérola, yo creo que ya está del lado de los criminales, ha abierto un debate, está cuestionando lo que dice la señora Espinosa. No, este es el momento de darse cuenta que él es un instrumento de las organizaciones criminales. Vamos a levantarlo. Bueno, es terrible tener que partir bajo la presunción de que el Ministerio Público está obrando no de manera imparcial, sino de manera maquiavélica. No. Lo que yo parto es de un concepto sencillo. El ciudadano tiene que aprender a desconfiar del poder del Estado. ¿Por qué? Porque cuando usted le da armas a una persona para destruirlo, lo que usted está haciendo es firmando su carta de suicidio. Pero siguiendo un poco en la línea de tú justamente mencionabas a Hobbes con el Leviatán, ¿no? ¿Hay que desconfiar o hay que temer? No. Hay que desconfiar del Estado. Porque el Estado es una abstracción que se encarna finalmente en personas que son las que ejercen el poder. ¿No es un poco anárquico esa filosofía, tener que esa desconfianza constante contra los organismos públicos? Es una actitud típica de quien entiende
que el Estado es un mal necesario y como mal necesario hay que controlarlo. No es un bien, es una limitación a la libertad. ¿No crees tú que ese discurso, ya estamos entrando un poquito ya en tal vez temas más filosóficos, ¿no? Pero este discurso de desconfianza hacia los organismos, ¿no crees tú también que es lo que ha deteriorado a las propias instituciones en este momento? No. Porque la gente desconfía de todos los políticos, de todas las organizaciones, o sea, tienes la banda de los que son antifiscalía, anticongreso, antipoder judicial. Es que no es así. Yo no tengo un problema con la fiscalía. O sea, creo que todas estas instituciones tienen que existir. Si no hay Estado, no hay un orden. Ujú. No hay una libertad ordenada o un orden en libertad. No Sí. tengo ninguna duda de eso. Pero como el poder tiende al desborde como el mercurio, Ya. yo tengo que ponerle límites. Ujú. Porque donde yo no ponga esos límites, van a pasar encima de nosotros. Y la historia del Perú no es una historia de respeto a las libertades y las garantías ciudadanas. Es todo lo contrario. Revisen, ya que hemos celebrado los 200 años, hagamos un balance y una liquidación de ese periodo y digamos si en ese tiempo hemos sido capaces de construir una justicia verosímil y un respeto a los derechos de las personas. Hmm. Eso no existe. Entonces, cuando yo planteo la desconfianza, no estoy diciendo que hay que anular, hay que dejar sin poder. No, hay que darle el poder, pero ese poder tiene que ser limitado. Tengo que poder controlarlo como ciudadano. Ujú. Porque si yo voy a creer que me gobierna un coro de ángeles, voy a descubrir que eso no es así. Pero a ver, en las próximas elecciones yo hago un vaticinio, que es que los ciudadanos van a estar dispuestos a perder alguna de sus libertades en favor de la seguridad, por la situación en la que nos encontramos ahora. Porque la premisa que tú has dicho es interesante, ¿no? Desconfiar en todo caso de los organismos públicos porque van a buscar más poder de diferentes organismos. Pero por otra parte, tampoco no podemos vivir bajo la presunción de que las personas que estamos fuera de los organismos públicos también somos angelitos. ¿No? Porque si dejas de controlarlos, también se desborda ese poder. Yo hablo de Entonces, equilibrio. el Yo no digo equilibrio. que no haya poder. Yo Eh, digo eh, que tiene que haber poder. Probablemente en las próximas elecciones el candidato ganador, los candidatos que busquen llegar a segunda vuelta, van a tener que prometer reducción de libertades en favor de seguridad. Y la gente lo creerá, pero yo tendré que recordar la gran sentencia de Benjamin Franklin. Los pueblos dispuestos, aquellos dispuestos a sacrificar una libertad esencial por un poco de seguridad temporal, no merecen ni la libertad ni la seguridad. Pero dile eso a los 8 de cada 10 bodegueros que los extorsionan. No, pero eso que tiene que ver con el abuso del poder. Eso tiene que ver con que la lucha contra el crimen organizado desde el año 2017 hasta acá Ujú. ha sido una lucha para la destrucción de los partidos políticos y la toma del poder, mientras el crimen organizado crecía. Todos esos farsantes que salen a hablar y se llenan la boca de la lucha contra el crimen organizado han sido los grandes aliados del crimen organizado. Durante ese periodo, hagamos la cuenta, ¿cuándo ha estallado esto? Ha estallado con la señora Boluarte. Sí. Pero eso se incubó con la señora Boluarte. No, eso ya viene de 2016, 2017. Entonces, a ver, ¿quiénes han estado a cargo de eso? El señor Colchado, que dirigía la División de Investigación de Alta Complejidad. Que puede que lo veamos como candidato a diputado o Y senador, ¿no? no tengo Porque ninguna está- duda, y probablemente salga elegido, Ujú. ¿no? Como yo siempre digo, aunque se ofenda, porque como yo no busco el voto popular, a mí no me interesa. En toda sociedad hay 11% de imbéciles, así que pueden repartirse tranquilamente ese cuantioso bastión electoral, ¿no? Pero aquí, o sea, ¿cómo creció el crimen? A ver, pregunta, entre el 2017, vamos a hacer una fecha Sí. de corte más cercana, 2017 acá, ¿la minería ilegal ha crecido o ha decrecido? Ha crecido significativamente. ¿El tráfico ilícito de drogas ha crecido o ha decrecido? Ha crecido, la tala ilegal. La lo mismo. extorsión, la tala ilegal, la trata de personas, todo eso ha crecido. Pero ¿cómo puede haber ocurrido si teníamos las leyes más maravillosas del mundo y los Claro. equipos más funcionales que hay en todo el universo? El señor Colchado ha desactivado 200 organizaciones criminales en el curso de su brillante carrera Ujú. como jefe de la DIVIAC. ¿Cómo ha crecido el crimen organizado? Si todas estas leyes de las que habla la señora Espinosa que no se deben tocar, estaban Sí. allí. ¿Qué pasó? Interesante. Bueno, hay otro tema que ya lo dejamos para el otro programa, justamente mencionabas, hacías una analogía con esta frase que es muy conocida, que es la de Beyond Reasonable Doubt, o más allá de toda duda razonable, que se escucha siempre en las películas, ¿no? Que es cuando la orden que se le da a los jurados, a los miembros del jurado. Algún día me gustaría tener el debate acerca de si sería interesante alejarnos del derecho romano y abrazar el common law para tratar de tener... Yo soy un firme partidario de eso, pero déjame sentar esto porque se me perdió el argumento. Sí,
Para que te condenen y te quiten las cosas en un proceso penal, el juez tiene que llegar a un convencimiento más allá de toda duda razonable. Eso en números es 95%. Yo estoy 95% seguro de que tú eres culpable. ¿Ok? Hay un margen de duda porque certeza total no hay en el mundo. Sí. Para que yo te quite las cosas con extinción de dominio, gracias al doctor Luján Tupes que está saliendo a hacer su campaña y que yo lo emplazo a que me diga que sí estoy mintiendo, yo te puedo quitar las cosas a ti con un estándar que se llama evidencia preponderante o preponderancia de la evidencia, que es 50% más 0.01. Pero estamos hablando de materia subjetiva, no objetiva. ¿Quién determina ese porcentaje? No, pues ese cálculo lo haces tú, peor todavía, porque el cálculo lo hace el juez bajo su maravilloso criterio. Instrumento llamado ojímetro. Entonces, te van a quitar las cosas. Primero, no has podido probar que tus bienes tienen origen lícito. No has podido probarlo en el juicio. Y segundo, el fiscal solo necesita 50% más 0.01 para quitarte tus cosas. Entonces, ¿por qué han inventado esto? Han inventado esto, repito, para hacerle creer a la gente que estamos en una lucha contra el crimen organizado, pero yo les pido que lean la letra chica como en las pólizas de seguros, donde dice ilícito no dice criminal. E ilícito es muchísimo más amplio que criminal y puede ser cualquier cosa. Ojo con eso. El doctor Humberto Abanto, abogado, estuvo con nosotros en Tendencias. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con Sebastián Silieri, director de la revista Caretas. Pausa y regresamos.